Hola, bueno, mi nombre es Nicole Saavedra y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el sistema somatosensorial, el cual es uno de los temas que integra la unidad de neurofisiología. Lo primero es que la somestesia es aquella que surge de la información proporcionada por diversos receptores que van a estar distribuidos por todo el cuerpo y que está conformada por cuatro modalidades. Primero está el tacto, que nos permite reconocer el tamaño, forma y estructura de los objetos, así como su movimiento sobre la piel, la sensibilidad térmica, que será entonces al calor o al frío, la nocicepción, que transmite las señales de lesión tisular o irritación química que luego serán percibidas como dolor o picor, y la propiocepción, que es el sentido de la posición estática y dinámica o del movimiento de los distintos segmentos corporales. Con respecto a los receptores sensoriales, cada una de las modalidades sensoriales está mediada por un sistema distinto, tanto de receptores como de vías de transmisión de la información al cerebro, pero lo que comparten en común es las neuronas ganglionares de la raíz dorsal, ya que ellas van a permitir que la información ingrese a la médula, de manera tal que aunque tengas un receptor distinto y una vía de ascenso distinto a la información, lo que tienen en común es dicha neurona cuyo cuerpo se encuentra en la raíz, en el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal. Y bueno, acá les dejé que el proceso de transducción es aquel en donde se transforma la energía del estímulo del medio ambiente en una señal eléctrica, que es la que puede propagarse, y al llegar a la corteza, pues la persona se hace consciente de dicho estímulo. Con respecto a los receptores, vamos a tener que están aquellas con terminaciones desnudas y aquellas cuyas terminaciones se encuentran encapsuladas en estructuras que no son nerviosas. Entonces, por una parte están los nociceptores y los de la sensibilidad térmica, que no tienen ningún anexo, y los otros serían los del tacto y la propiocepción. Entonces vamos a ir desglosándolos según em, los tipos de receptores sensoriales. Entonces primero está el tacto, el cual va a estar mediado por mecanorreceptores, y estos los vamos a clasificar según su ubicación. Primero en relación a la piel que tiene pelo y a la que no. Entonces la que no tiene vellos, vamos a encontrar en la capa superficial a los discos de Merkel y a los corpúsculos de Meissner. Asimismo, en el tejido celular subcutáneo vamos a tener a los corpúsculos de Pacini y a las terminaciones de Ruffini. En cambio, en la piel con pelos vamos a tener a receptores asociados a los folículos pilosos. Es importante saber el tipo de adaptación de cada uno de ellos. Entonces, iniciando con la capa superficial de la piel, vamos a tener dos: los discos de Merkel y los corpúsculos de Meissner. Entonces, para recordarlo, bueno, recuerden que los que son con M están en la capa superficial. Entonces, en este caso, debemos recordar que es un campo receptor. El campo receptor de una fibra aferente primaria es el área de superficie receptora que, al ser estimulada, causa excitación o inhibición únicamente de esa fibra aferente. Entonces, en el caso de la capa superficial de la piel, ellos van a ser pequeños, y esto permite tener mucha mejor discriminación porque va a haber una mayor densidad de inervación. Entonces, en este caso, veremos que los discos de Merkel perciben la presión, son sensibles a los bordes, ángulos y puntas, y distinguen las texturas. Entonces, debido a esto, van a ser los receptores que permitan leer en braille. Y como pueden ver, los campos receptores son muy pequeños, y bueno, en esta representación sería donde están mayormente ubicados. Y los corpúsculos de Meissner van a detectar el contacto que tiene la mano con el objeto, los movimientos de los objetos sobre la piel y vibraciones de baja frecuencia. Es importante que recuerden que es de baja frecuencia porque hay otro receptor que también detecta vibración, pero es distinto. Entonces, con respecto a el tipo de receptor, vamos a tener que los de adaptación lenta también se conocen como tónicos, y los de adaptación rápida como fásicos. Los de adaptación lenta se caracterizan porque ellos van a descargar impulsos durante la aplicación del estímulo,
y por lo tanto van a ser buenos para determinar la duración de dicho estímulo, ya que cuando dejamos de percibirlo, se detiene la descarga de impulsos. En cambio, los de adaptación rápida o fásicos son los que descargan únicamente cuando varía la intensidad de un estímulo. Entonces, en este caso, para recordarlo, vemos que Merkel termina en L, son de adaptación lenta, y Meissner termina en R, de adaptación rápida. Luego están los del tejido celular subcutáneo, o sea que están más profundos, y como podemos ver en la imagen, estos campos receptores son más amplios y son irregulares. Entonces lo que van a captar son propiedades más globales y el desplazamiento. En este caso, una manera de recordarlo es que los italianos están más profundos, o sea, Ruffini y Pacini. Entonces, las terminaciones de Ruffini van a responder al estiramiento y son sensibles a los objetos grandes. En cambio, los de Pacini van a detectar vibración únicamente. Entonces, algo también importante en este tipo de campos receptores es que a pesar de ser amplios y ser irregulares, hay un punto que se puede denominar punto caliente, que es específico donde la sensibilidad al tacto es mayor. Y esto se debe a que se ubica o se localiza directamente sobre el receptor. O dicho de otra manera, ese punto caliente, justo debajo se encuentra el receptor. Por eso es que la sensibilidad allí, en ese punto, es mayor. Ok, entonces, en esta imagen lo que podemos ver es que si este compás se coloca sobre dos campos receptores, se van a estimular dos fibras aferentes distintas, bueno, dos receptores y fibras distintas, por lo que este estímulo se percibe como dos. En cambio, cuando el mismo compás toca un solo campo receptor, este se percibe como un único estímulo, aunque, como podemos ver, tiene dos puntas. Entonces, esto lo que nos permite entender es que mientras menor sea el tamaño del campo receptor, mayor será la capacidad de resolución espacial, que es la que permite, pues entonces, distinguir dos puntos o dos estímulos, y por lo tanto mayor será la densidad de inervación. O sea, mientras más pequeño es el campo, digamos, en toda esa área van a haber más cantidad de neuronas capaces de captar los estímulos. Entonces, a manera de resumen está esta fotico que te integra que los receptores que están en la parte superficial, en el tejido celular subcutáneo, cómo es su campo receptor. En este caso vemos los que son más pequeños, los que son más difusos y, importante, el tipo de receptor. O sea, en este caso los de Meissner son de adaptación rápida y vemos que, vemos que cuando cambia la intensidad del estímulo es que se da la descarga. En cambio, por ejemplo, en el de Merkel vemos que siempre hay una descarga de los distintos potenciales. Pasando a la temperatura. Los termorreceptores son entonces neuronas sensoriales que modifican su frecuencia de disparo en función a la temperatura. Y estos van a producir potenciales de acción de manera continua. Ellos van a estimularse según distintos picos de temperatura. Hay fibras que se van a estimular principalmente hacia bajas temperaturas o hacia el frío y otras hacia altas temperaturas. Pero como podemos ver en este esquema, esta fibra que responde al calor va a generar una frecuencia de 5 Hz aproximadamente, tanto a 20 grados como a 30 grados. Entonces, para que el sistema pueda determinar si son 20 o si son 30 grados, lo que tiene que hacer es comparar la actividad de los distintos grupos de receptores térmicos, ya que a 30 grados se comienza a estimular esta fibra, que es del calor, y la que es para el frío.
Además de esto, los receptores de la temperatura son más sensibles a los cambios de temperatura que a la temperatura constante. Y es algo que podemos ver en este gráfico, en donde la temperatura viene a cierto grado, luego disminuye y lo que va a hacer es que en las fibras que detectan el frío, pues aumenta el ritmo de activación y en la de la fibra caliente disminuye. Vemos que después de eso hay un momento de adaptación y cuando vuelve a cambiar el estímulo, esta, digamos, disminuye su actividad y la fibra caliente aumenta su actividad. Otra cosa que podemos ver es que en este momento de adaptación, la temperatura a la que se llega o la percepción de esta temperatura es distinta a la que ya se traía. Es decir, aquí vemos que aunque se adapta a la fibra caliente, no tendría el mismo ritmo de activación que traía anteriormente. Y esto lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Si una persona está en un ambiente caluroso y luego entra a un salón o a un local que tenga aire acondicionado, al principio va a tener como una sensación súbita de que tiene frío, pero conforme pasa el tiempo se adapta y vuelve a tener calor. Y es porque justamente estos receptores que están en la piel son más sensibles a los cambios de temperatura que a la temperatura constante. Entonces, además de esto, la transducción de la temperatura va a ser posible gracias a los termorreceptores periféricos, que son canales iónicos TRP o canales de potencial receptor transitorio. Veremos que los TRP-B van del 1 al 4 y se activan por calor, mientras que los TRP-M8 y TRP-A1 se activan por el frío y por sustancias como el mentol. Esto es importante que lo sepan, esto podría estar en una pregunta como de selección simple o de verdadero y falso. Entonces, en el siguiente esquema podemos ver cómo distintas sustancias van a ser capaces de estimular a estos termorreceptores. Por ejemplo, las comidas que contengan chili van a tener una sustancia que se llama capsaicina y esta es capaz de estimular a los TRPV2 y por lo tanto, como manera compensatoria, una persona que está comiendo ese alimento picante va a sudar, por ejemplo. De la misma manera, cuando ingerimos algo con menta, tenemos esta sensación de frío. Ok. Con respecto a la nocicepción, los nociceptores van a ser receptores que responden de forma selectiva a estímulos que pueden lesionar los tejidos. Esto puede darse de dos maneras. De forma directa, como vemos en esta foto, en donde tenemos un clavo sobre la piel, que ese sería nuestro estímulo nocivo, y de manera indirecta a partir de sustancias químicas que libera el tejido traumatizado. Entonces, aquí tenemos algunas como la sustancia P, la bradicinina, el potasio, histamina, ATP, etc. Entonces, los nociceptores van a ser de varias clases. Primero tenemos los mecánicos que se van a activar con un estímulo táctil intenso y tienen fibras aferentes mielinizadas. Los térmicos que se estimulan por extremos de temperatura y también por estímulos mecánicos fuertes. Entonces, en este caso, en temperaturas altas se van a estimular por encima de los 45 grados y en temperaturas bajas por debajo de los 5 grados. Entonces, además de percibir eso como caliente o frío, realmente va a generar un estímulo dañino. Y los polimodales son los mayormente distribuidos, o sea, la mayor cantidad, que van a responder a distintos estímulos, como su nombre lo dice. Pueden ser mecánicos, térmicos o químicos. Y en este caso, la sensación que va a evocar es de dolor lento y candente. Entonces, pasando a los receptores de la propiocepción. Recordemos que esto se refiere a lo propio o lo que pertenece a sí mismo y por lo tanto corresponde a la sensibilidad postural o del movimiento de las propias extremidades o segmentos corporales. Esto es importante porque nos permite controlar los movimientos, manipular objetos, mantener una postura erecta, entre otras. Entonces, es importante recordar
que esta compone la sensibilidad estática y la sensibilidad del movimiento. Y existen 3 tipos de mecanorreceptores que van a estar en músculo y articulaciones que enviarán señales sobre las distintas posiciones de las extremidades, así como la velocidad y la dirección del movimiento. Entonces, esto realmente lo van a profundizar más en la parte de motor, pero tienen que saberlo como de esta profundidad para su examen. Entonces, tenemos los receptores del uso muscular, que como su nombre le indica se encuentran en el músculo y van a ser estimulados por el estiramiento. Luego tenemos el órgano tendinoso de Golgi, que está ubicado en los tendones y capta la fuerza contráctil ejercida por los grupos musculares, y los que están localizados en la cápsula articular, que lo que van a captar es los movimientos de flexión y extensión de la articulación. Entonces, ¿cómo se conducen todos estos estímulos? A través de las fibras aferentes primarias, que son de varios tipos. Podemos tener a alfa, a beta, a delta y C. Como podemos ver, las fibras a alfa y a beta son fibras que son mielinizadas, tienen gran calibre y por lo tanto tienen una alta velocidad de conducción. En cambio, las A delta y las tipo C son unas axones de pequeño diámetro, nada mielinizados o poco mielinizados, y su conducción es más lenta. Entonces veremos que los A alfa y A beta son los que corresponden a los propioceptores y a los mecanorreceptores. En cambio, estas fibras son del dolor y la temperatura. Entonces, ¿cómo o qué determina la velocidad de la conducción del estímulo? Bueno, aquí tenemos que recordar y repasar un poco lo de las primeras unidades, en donde esto va a venir dado por la constante de espacio. Esto es un concepto que está asociado a los potenciales electrotónicos. Entonces, la constante de espacio se refiere a la distancia necesaria para que un potencial disminuya a 37% de su valor máximo. O sea, lo que tenemos que saber es que es la distancia en la que el potencial electrotónico va a decaer. Entonces, esta va a depender de 2 resistencias. La resistencia interna, que viene dada por el paso de corriente a través de la fibra, y la resistencia a la membrana, que como podemos ver es como perpendicular, por donde también puede salir la corriente. Entonces, la constante de espacio va a depender de estas 2 resistencias. Y veremos además que si nosotros aumentamos numéricamente el valor de lambda o de la constante de espacio, significa que el decaimiento del potencial electrotónico con respecto a la distancia es menor, lo que quiere decir que el potencial se extiende más lejos a través de esa fibra. Entonces, una fibra con una constante de espacio alta presentará un potencial que va a decaer poco con la distancia y podrá propagarse más lejos. Entonces, eso quiere decir que cuando se aumente la constante de espacio, favorecemos la propagación del potencial electrotónico. Entonces, decae menos y viaja más lejos. Pero, ¿cómo sucede esto? Bueno, el sistema mejora la constante de espacio a partir de aumentar el calibre del axón. Entonces, ¿de qué depende esto? Bueno, la resistencia de la membrana viene dada por el perímetro del axón, el cual considera el radio. En cambio, la resistencia interna depende del área de sección transversal, o sea, como tal, el área del axón. Y esta está relacionada es con el radio al cuadrado. Entonces, cuando aumenta el diámetro, a su vez va a aumentar el radio, y al sustituir todos estos valores, veremos que ambos factores van a disminuir. Pero al disminuir más que la resistencia de la membrana,
el resultado total es que el valor numérico de lambda es mayor. Y esto es lo que aumenta, o sea, lo que nos permite entender por qué aumenta la constante de espacio. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, la mielina también va a aumentar la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que los potenciales de acción se van a producir en los nódulos de Ranvier. Y en esta parte, lo que se va a propagar es un impulso de manera pasiva. Y como la velocidad de propagación de los potenciales electrotónicos es mayor que la de los potenciales de acción, esta presencia de la vaina de mielina lo que va a hacer es que aumentar la conducción a lo largo de dichos espacios. Entonces, a partir de allí, podemos entender por qué la información termoalgésica viaja más lento que la información propioceptiva o de los mecanorreceptores. Otro concepto importante que tienen que considerar es el de los dermatomas, el cual es el área de piel inervada por una sola raíz dorsal. Entonces, estos van a ser mapas que representen un medio diagnóstico para localizar algún tipo de lesión que puede estar tanto en la médula como en las raíces dorsales. Entonces, esta sería una representación ventral, la otra dorsal, y también tenemos los dermatomas del rostro, que viene dado a partir de las distintas ramas del trigémino. Entonces, aquí vemos que está el ganglio de Gasser o el trigémino y sus distintas ramas: oftálmica, maxilar y mandibular. Ahora, con respecto a las vías, veremos que hay distintos sistemas. Unos sistemas ascendentes para la información de los miembros y del tronco y otra para la cabeza. Entonces, en las del tronco tenemos el sistema de columnas dorsales y lemnisco medio, que en este caso yo les recomiendo que se lo aprendan con el nombre completo, o sea, tienen que decir lemnisco medio, y el espinotalámico o sistema anterolateral. Y con respecto a la cabeza, hay varios, pero el más importante y el que abordamos en esta oportunidad es el sistema trigeminotalámico. Entonces, lo primero que vamos a ver es el de la sensibilidad epicrítica, que es el sistema de las columnas dorsales y lemnisco medio. Entonces, esta va a transportar información sobre el tacto fino, el sentido de la vibración y la posición de las articulaciones y extremidades, es decir, la propiocepción. Entonces, ¿cómo inicia todo esto? Bueno, primero la información viene a través de la fibra aferente primaria, que, como podemos ver, ingresa a la médula a través de la raíz dorsal de la médula espinal. Entonces, allí va a llegar a las columnas dorsales, que pueden ser grácil o cuneiforme, dependiendo si la información viene de los miembros inferiores o miembros superiores. Una manera de recordarlo es que hay un músculo que se llama grácil o gracilis, que forma parte de la pierna. Entonces, gracilis, miembros o extremidades inferiores. Esta va a ascender hasta el bulbo raquídeo, en donde ocurre la primera sinapsis. Y en el núcleo dorsal, que puede ser núcleo grácil o cuneiforme, parte la neurona de segundo orden, la cual decusa y va a ascender es a través del lemnisco medio. Luego continúa su ascenso y llega hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo, en donde se establece la segunda sinapsis y parte la neurona de tercer orden, que llega a la corteza somatosensorial, y allí pues se hace uno consciente de este tipo de sensibilidad. Es importante que recuerden dónde se dan las sinapsis, por dónde asciende y dónde decusa la vía. Eso es muy importante. Ok. Luego está el sistema anterolateral o espinotalámico, que lleva la sensibilidad protopática, o sea, este es como tacto grueso, y también es denominada como la que contiene la información termoalgésica. Entonces podrían llegar a preguntárselo de distintas maneras. Entonces, como que consideren todo eso: sensibilidad protopática, información termoalgésica, tacto grueso y sistema anterolateral o espinotalámico.
Entonces, en este caso, veremos que la información igualmente ingresa a la médula por la raíz dorsal, pero la sinapsis ocurre en el área gris de la médula espinal y allí mismo la neurona de segundo orden es la que decusa al lado contralateral, es decir, el nivel medular donde ingresa la información, en ese nivel es que se va a decusar. Entonces, a partir de allí asciende la información hasta igualmente el núcleo ventral posterolateral del tálamo, se da la segunda sinapsis y parte la tercera neurona, que llega a la corteza somatosensorial primaria y te haces consciente de esta información. Entonces, luego tenemos la sensibilidad del rostro, que como habíamos dicho, pues proviene o está dada por el nervio trigémino. Entonces, vienen los axones de los mecanorreceptores. La información llega al núcleo principal sensorial del nervio trigémino, se da la primera sinapsis, pasa la neurona de segundo orden que asciende hasta el núcleo ventral posteromedial del tálamo y de allí parte la tercera neurona a la corteza. Tienen que recordar, como para que se haga más fácil, que estas vías son conscientes porque tienen 3 neuronas. Hay vías que no son conscientes, que llegan, por ejemplo, hasta el tálamo y están constituidas solamente por 2 neuronas. Entonces, en este caso, todas tienen 3 y por lo tanto llegan a la corteza y la persona se hace consciente de este tipo de sensibilidad. Entonces, acá, como a modo de resumen, están las vías ascendentes centrales, en donde tenemos que recordar que todas estas fibras sensitivas van a cruzar la línea media, van a decusar. Entonces, el lado derecho del encéfalo va a recibir la información del lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Entonces, en este caso, vemos lo que les comenté, que la información decusa al mismo nivel medular y luego asciende. En cambio, que en las columnas dorsales la decusación se da es a nivel del bulbo raquídeo. La sinapsis se da en el núcleo grácil o cuneiforme, o Lee-Burdach, como le quieran decir, y luego la neurona de segundo orden es la que decusa y luego asciende con la información. Además de todo esto, existe una organización somatotópica, donde soma corresponde a cuerpo y tópico o tópica a un mapa. Entonces, aquí vemos una foto del tálamo y este sería la parte correspondiente al núcleo ventral posterolateral y este al núcleo ventral posteromedial. Entonces, el posteromedial va a contener la información proveniente de la cara. Recordemos que el tálamo es una estación de relevo, en cambio que la información proveniente del cuerpo pasa por este lado. Entonces, eso es lo que quiere representar esta foto con los distintos segmentos a lo largo pues, de toda la estructura. Entonces, estos son como los bracitos, la mano y acá la cara. Continuando con la corteza somatosensorial, veremos que está la corteza somatosensorial primaria y la corteza somatosensorial secundaria. La primaria va a recibir información proveniente del tálamo y esta está constituida por 4 áreas que van a ser 1, 2, 3A y 3B. También está la corteza parietal posterior conformada por el área 5 y 7 que van a estar encargadas de reconstruir la información que estamos sintiendo para darle un sentido. Y la corteza somatosensorial secundaria va a estar más relacionada con aspectos como son la memoria y las emociones. Entonces, ¿cómo terminan estas fibras en la corteza somatosensorial primaria? Como podemos ver, estas fibras provienen del tálamo y tienen pues la información somestésica. Principalmente las fibras van a llegar o van a terminar en el área 3A y 3B y a partir de allí se proyectan unas neuronas que comparten la información tanto al área 1 como al área 2. Además de esto, la información con respecto al tacto y por lo tanto proveniente de la piel va a llegar principalmente al área 3B
y la información propioceptiva al área 3A y 2. Además de esto, el tálamo también envía fibras colaterales hacia las áreas 1 y 2. Con respecto a la organización somatotópica, veremos que cada parte del cuerpo está representada en la corteza y este espacio que ocupa va a ser proporcional a su densidad de inervación. A manera ilustrativa, esta disposición se reacomodó y pues crearon este homúnculo en donde vemos que hay una amplia densidad de inervación en ambas manos, labios, lengua, y cuando lo vemos en la circunvolución postcentral vemos cómo hacia medial se encuentra la extremidad inferior, tronco, extremidad superior, y que por ejemplo la representación cortical que tiene la mano es mucho más amplia que otros segmentos corporales justamente debido a que está más representada por la cantidad de inervación que tiene. Una característica importante es que estos mapas no son fijos, sino que pueden modificarse con la experiencia de manera tal que es lo que se denomina plasticidad o neuroplasticidad. En nuestro año, la profesora Gago nos explicó que se entrenó a un animal, a un mono, para que realizara cierta movimiento con los dedos de la mano, y a través del paso del tiempo pudieron comparar cómo era la representación cortical de esos dedos antes y después, y lo que se evidenció es que después había una mayor representación cortical por justamente la experiencia que se ganó a partir de realizar repetitivamente ese mismo ejercicio. Con respecto a la unidad funcional, se dice que la unidad funcional de la corteza somatosensorial primaria va a ser en las columnas, que se basan en una cadena radial de neuronas interpuestas que van haciendo sinapsis entre sí, y estas se encuentran en 6 capas desde el punto de vista histológico, y ellas se van a estimular con un solo tipo de estímulo. Es decir, que cada región va a recibir impulsos de un solo receptor. Esto lo podemos ver mejor con un ejemplo. Entonces, acá, si se estimula la punta del dedo, vamos a estimular 2 tipos de receptores, los de Merkel y los de Meissner. Entonces, toda esta información asciende por las vías que ya mencionamos, llegan al tálamo, que es nuestro centro de relevo, y luego se proyectan ciertas fibras que van hacia las distintas columnas. Y en estas columnas se van a alternar una parte para la información que proviene de los receptores de adaptación rápida y otra para los receptores de adaptación lenta, de manera tal que podemos comprender que cada segmento de la columna va a ser estimulado por un único estímulo y un único receptor. Entonces, ¿qué ocurre? Que la información táctil va a llegar a la corteza de manera fragmentada por 3 grandes causas. Primero, porque muchos objetos son más grandes que el campo receptor, porque los objetos, debido a que son más grandes, van a estimular una gran cantidad de fibras sensoriales, y estas fibras realmente van a entrar en contacto es con una breve o con una pequeña porción de ese objeto, y que toda esta información pues viaja por vías paralelas hasta la corteza. Entonces la corteza, o más bien el cerebro, tiene la obligación de reconstruir toda esta información para generar una percepción coherente y poder identificar ese objeto. Y esto va a ser posible gracias a las cortezas de asociación. Entonces, más o menos la secuencia que tienen que entender es que la corteza somatosensorial primaria va a recibir la información sensorial. Esto luego va a pasar a una corteza de asociación unimodal, que lo que va a hacer es integrar información de una única modalidad, es decir, va a integrar la
información del tacto que proviene de distintos receptores. Por ejemplo, el área 5 va a integrar esta información táctil proveniente de las dos manos, por ejemplo. Y esta información luego va a pasar a cortezas de asociación multimodal. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a nuevamente integrar información, pero de más modalidades sensoriales. Entonces, ya se integró toda la información táctil, por ejemplo, de ambas manos, pero esto además se puede integrar con la información visual que está recibiendo la corteza o la información visual con propioceptiva. Y esto es lo que nos permite recrear y tener una percepción de, por ejemplo, el objeto que se está palpando. Con respecto a la corteza somatosensorial secundaria, ella va a recibir aferencias de las 4 áreas de la corteza somatosensorial primaria, que van a ser, 1, 2, 3A y 3B. Entonces, ella va a enviar prolongaciones a la corteza de la ínsula, que a su vez inervan regiones del lóbulo temporal que van a ser importantes para la memoria táctil y el procesamiento de emociones asociadas a estímulos somestésicos. Entonces, esta es una corteza de asociación, pero se inclina más hacia la memoria y a las emociones. Como tal, no nos ayuda directamente a reconstruir el objeto, pero sí interviene en el reconocimiento del mismo. Bueno, para poder integrar lo que hemos visto hasta ahora, traje un caso que en verdad es bastante pertinente, no solo para fisiología, sino porque más adelante van a ver lo que es la exploración neurológica y esto en verdad lo pueden recibir en la emergencia pues de cualquier centro. Bueno, vamos a leerlo. Como consecuencia de un accidente automovilístico, un hombre de 37 años presenta traumatismo craneoencefálico y a nivel de la columna vertebral. El paciente presenta alteraciones sensoriales y motoras caracterizadas por una pérdida completa de la sensibilidad en el 9º nivel torácico del lado derecho, una disminución de la capacidad de resolución espacial de 2 puntos, de la sensibilidad de vibración y de la propiocepción del lado derecho por debajo de T9, una disminución de la sensibilidad al dolor y a la temperatura del lado izquierdo por debajo de T9 y una debilidad motora del lado derecho por debajo de T9. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desglosar qué es lo que está perdido y esto queda más o menos así. Este caso corresponde al síndrome de Brown-Séquard o de hemisección medular y lo que está subrayado corresponde a distintos tractos que van a estar, digamos, interrumpidos y que por lo tanto se pierde la sensibilidad y la información somestésica. Entonces, lo que está en verde, que es la sensibilidad del lado derecho, es lo que nos permite determinar dónde está la lesión, que en este caso la lesión de la raíz dorsal es la que corresponde superficialmente al dermatoma de T9. Entonces la lesión de manera esquemática va a estar en este nivel y además vamos a perder la información de tipo tacto epicrítico que es transportado por las columnas dorsales y el lemnisco medio. Esto se pierde del mismo lado de la lesión porque ella asciende por los tractos grácil y cuneiforme, en este caso sería grácil, pero su decusación ocurre a nivel del bulbo raquídeo. Entonces se va a ver comprometido es la información o esta capacidad del mismo lado de la lesión. Luego, con respecto a la sensibilidad al dolor y la temperatura, que correspondería a la información termoalgésica, esta va a estar disminuida del lado contralateral porque el tracto espinotalámico decusa inmediatamente después de entrar a la médula.
Entonces, en este caso, en cada nivel se va a decusar la neurona de segundo orden, ¿verdad? Pero la información no va a poder ascender. Por eso es que es a partir de debajo de T9, o sea, de T10 en adelante, que se pierde la capacidad de la sensibilidad al dolor y la temperatura. Y bueno, con respecto a la debilidad motora, por debajo y del mismo lado de la lesión, es decir, ipsilateral, eso lo van a ver más adelante, específicamente cuando comiencen a ver motor, pero se debe a la interrupción del descenso de la información motora, evidentemente, del tracto corticoespinal, que bueno, como su nombre lo dice, va desde la corteza hasta la médula, y esta interrupción es lo que va a generar que exista pues la debilidad por debajo y del mismo lado de la lesión, o sea, inferior a T9. Entonces, este es un caso que podrían verlo y creo que lo tocaron en el seminario, entonces está interesante que lo repasen de esta manera esquemática y que, bueno, recuerden a qué nivel se decusa, cuántas neuronas intervienen y todo eso. Entonces, como a modo de conclusión, nuestras percepciones no son registros directos del mundo que nos rodea, sino que son creadas en nuestro interior según los límites interpuestos por la estructura del sistema nervioso y su capacidad funcional. Bueno, muchísimas gracias. Esta prueba fue, fue realizada con base en la clase de la doctora Gago y a través de la revisión del libro de fisiología de Guyton y Hall. Espero que, bueno, les sirva y cualquier cosa estoy a la orden.